Bueno, bienvenidos a todos. Comenzamos la clase 5. Hoy vamos a charlar un poco sobre un par de entregas. Recuerden que tienen el trabajo individual, que era de la guía de lectura número 3 para entregar, el que no lo hizo, ¿sí? Que es un trabajo obligatorio. Eh, ahora vamos a ver lo que está habilitado en la plataforma para esta semana, que es una entrega de otra parte del TIF, que sería la segunda entrega, pero dice momento uno porque lo anterior era la consigna general, que era la selección del texto. Acá hay otras consignas que hay que entregar. La idea es que todos hagan todas las consignas, que trabajen y entregue uno por grupo. ¿Sí? Se entrega un trabajo por grupo porque sigue siendo una actividad grupal. Pero la idea es que todos los estudiantes vayan haciendo todo el proceso, o sea que no sé cómo será su metodología de trabajo en grupo. No sé cómo se organizan ustedes cuando es un trabajo en grupo, cómo lo hacen. ¿Alguien me cuenta cómo trabajan en grupo? Nosotros venimos trabajando por Zoom. Como yo estoy en Madrid y ellos son de Río Gallegos, cuando somos en grupo así nos coordinamos y generalmente el fin de semana nos juntamos por Por Zoom. Zoom. Bueno, está muy bien, porque lo pueden debatir, o sea, la idea es que se junten, ¿no? Es que se junten, debatan, que sea un trabajo grupal verdaderamente, ¿no? Y que lo hagan todos, entre todos, ¿no? Que todos colaboren, pero no por separado, sino como una actividad grupal para que todos puedan ir haciendo todos los pasos del proceso o puedan por lo menos estar al tanto de todos los pasos del proceso, ¿ok? Bien, voy a compartir la pantalla. Esperen que voy a cerrar esto primero. Profe, Sí, le quiero hacer una consulta. Ahora en sí, esta parte del momento 2 del trabajo, ¿lo sí. integramos junto al momento uno? ¿Lo copiamos junto a continuación del anterior o se entrega por separado en otro Word? Eh, no, sería otro, porque lo único que vos ¿Sería tenés en el otro? Ah, anterior, bien. en el anterior lo único que tenés es la justificación y el texto. Lo que Sí. puedo, sí, me viene bien la pregunta, Gabriel, porque ustedes sí, estaría bueno que adjunten el texto en esta Claro, entrega, ¿sí? trabajamos sobre el mismo texto, Ustedes nada más trabajan que sobre el el mismo momento texto que seleccionaron. O sea, el trabajo es sobre el texto que seleccionaron, sobre el texto que 2. entregaron en el primer momento, la consigna general. A ese Sí. texto que ustedes seleccionaron le van a aplicar estas consignas. Por eso, cuando ustedes entreguen el trabajo, integren también el texto, pongan el link al texto o el PDF del texto para que yo tenga más fácil acceso, porque si no tengo que ir hasta la otra actividad a buscar cuál era el texto de ustedes y es mucho más engorroso porque tengo que entrar, salir, entrar, salir. Entonces, si ustedes integran todo el texto junto con las consignas, mucho mejor. ¿Sí? Y estas consignas ustedes las tienen que aplicar eh, al texto que ya habían seleccionado. En caso de que ustedes deseen cambiar a em, a otro texto, porque, no sé, se dieron cuenta que no se ponían de acuerdo con el texto o porque ese texto no los terminó convenciendo por algún motivo, bueno, me avisan, ¿sí? Y justifican de última el cambio. Y si el cambio está justificado, bueno, no pasaría nada. Vamos a lo que es la Disculpe, clase. profe, Bueno, en la ¿aparezco? clase 4 sí, perdón, ¿quién me hablaba? Uy, perdón, profe. Bill, te le habla Leandro. Sí, Leandro, decime. ¿Qué tal, profe? No, nada, me conecté para avisarle que hoy estoy en horario laboral y no voy a poder, me es imposible conectar. Eh, y aparte, no, nada, para avisarle igual también que estoy teniendo algunos problemas con la plataforma y no estoy pudiendo ingresar por un problema de pago que no se acreditó. Bien. Bueno, suele Pero pasar, bueno, suele sí. suceder, ¿sí? Lo Eh, importante es que cuando el pago se regulariza te dan acceso sí, enseguida, sí, sí. ¿sí? Sí, Así que no, bueno. hoy
hoy arreglé el problema y bueno, mañana ya estaría en condición. Bien. Así que Este, nada, quería eh, avisarle eso nomás. está bien. Bueno, buenísimo. Dale, dale, dale. Genial. Bueno, Bueno, profe. nada, vos. eh, Vilte. Ahí está. Bueno. Entonces, en la clase 4 ustedes tienen hasta el 24, que sería el viernes, si mal no recuerdo, si viernes, para entregar el trabajo individual, que era la guía 3. En la clase número 5, que es la de esta semana, vamos a ver en la introducción que tenemos la presentación de un modelo de parcial. La semana que viene ustedes tienen parcial. Tienen que ir a la UDA y hacerlo de manera presencial. ¿Eso lo sabían? Sí, no, tal vez. No, no, pensé que el primer parcial iba a ser virtual y el segundo era presencial. Mm, yo creo que ningún parcial es virtual. ¿Han tenido parciales virtuales? Sí. Sí, sí, domiciliarios incluso. Sí. Raro. Bueno, en idioma, no, los de idioma son presenciales. Miércoles 29, 18:50, va a estar Matías Orlando de referente ahí en la UDA. Bueno, tienen que acercarse y hacerlo ahí. Él tiene las copias, va a tener las copias del examen, esperándolo y esperándolos y demás. ¿Sí? Sí, Carlos, yo ahí hablo con el coordinador porque te acordás, como te conté el año pasado, el coordinador hablaba con la profe el año pasado y también le mandan el parcial para que lo pueda tener él. Claro, bueno. A ver, Gaspar. A veces cuando son de distintas localidades, no hace falta trasladarse hasta una UDA, sino yo me puedo trasladar hasta un centro educativo que yo tenga en mi localidad. Lo importante es que vos tengas un responsable o alguien en esa UDA que pueda prender un dispositivo, que pueda poner un dispositivo encendido, que demuestre que vos estás ahí haciendo el parcial y que después me haga llegar el parcial a mí. ¿Sí? Eh, Eso no habría problema. Siempre que respetemos esas condiciones, que sea al mismo momento, que sea en forma sincrónica, o sea, que estemos conectados al mismo tiempo y yo pueda verte, y que esa persona te acerque el parcial escrito a vos y que después me lo acerque a mí para corregir, ya me lo mande. ¿Ok? Bien. Bueno, vamos a Perfecto. ver qué dice Analía sobre esta clase número 5. A todos, bueno, en esta clase vamos a practicar para el primer parcial, vamos a realizar el modelo de parcial. Les voy a ir compartiendo para que ustedes puedan ver las actividades que tienen que hacer. Bueno, en la página 61 del cuadernillo ustedes van a encontrar el modelo de parcial 1. ¿Sí? Van a tener un texto que corresponde a los géneros discursivos que estuvimos trabajando. ¿Sí? Tienen página 61, 62 el texto y acá empiezan las actividades. Fíjense que van a tener que hacer un análisis paratextual para poder elaborar una hipótesis de lectura. Recuerden que en la hipótesis de lectura, para que sea completa, tienen que tener todos los elementos constitutivos de la hipótesis, es decir, tienen que hacer referencia al género discursivo, al contexto de producción, al contexto de recepción, al propósito eh, y a la inferencia temática propiamente dicha. Después se van a centrar en el abstract, ¿sí? ¿Por qué dice nuevamente? Porque el abstract es un elemento paratextual, es decir, ustedes ya van a abordar el abstract en la primera consigna donde dice analice los elementos paratextuales. Acá ustedes ya van a haber hecho una primera lectura del abstract. Por eso dice nuevamente, en esta oportunidad se van a centrar para poder recuperar con palabras propias las ideas centrales, ¿sí? Que presenta el abstract. Después van a ir resolviendo consignas, fíjense que está bien pautado en el primer párrafo, ¿sí?
tienen que buscar una relación de contraste. Es decir, tienen que identificar ese marcador, esa palabra que presenta un contraste en el primer párrafo y explicar las ideas relacionadas. Preguntas sobre contenido, consignas sobre contenidos. Todo esto fuimos trabajando durante esta primera parte del cuatrimestre y a su vez ustedes ya vienen trabajando a nivel 1 y a nivel 2, ¿no? Van a tener que buscar expresión referencial, ¿sí? En este caso, this approach, ¿sí? Fíjense que está pautada esa, esa expresión referencial, en qué línea, es decir, en qué renglón y de qué párrafo aparece, ¿sí? Y de qué sección de la introducción. Nuevamente tienen una pregunta sobre una relación lógica, ¿sí? Es decir, lo que establece el conector, otra vez de expresión referencial. Después tienen que dar cuenta de la función que cumplen las palabras con ing, ¿sí? Que están marcadas en el texto. Fíjense que son todas actividades que nosotros fuimos realizando durante esta primera parte del cuatrimestre y que por supuesto retoman y profundizan y amplían todo lo que ustedes vieron en nivel 1 y nivel 2, ¿sí? Al finalizar van a tener el puntaje total y la calificación, cómo sería la distribución, cuántos puntos tendría que tener para poder obtener un 7 en el caso de que pueda promocionar, o la nota mínima para aprobar un 4. Bueno, espero que lo puedan realizar para poder hacer la puesta en común y aclarar todas las dudas que tengan en el momento de la clase sincrónica previa al parcial. Nos vemos en la clase. Bien. Analía nos introducía lo que era, o lo que es, mejor dicho, el modelo de parcial, ¿sí? El parcial número 1. Después, que es la parte práctica de esta clase número 5. Tenemos los objetivos, el desarrollo, que es poner en práctica todo lo que vimos en la unidad 1 y 2. Como bien dijo Analía, tenemos expresiones referenciales, paratexto, hipótesis, referentes, palabras con ing, conectores, bueno, un montón de contenido que ya vimos. En las actividades dice, bueno, realizar el modelo de parcial 1 que está entre las páginas 61 y 63. Y después acá tienen el espacio en la clase 5 para entregar la segunda entrega, o sea, la segunda entrega parcial del TIF, que se llama Momento 1, porque el anterior era la selección del texto, que era la consigna general. Dice exploración y comprensión del artículo académico en inglés, que ustedes tenían un artículo académico en inglés. Dice, cada estudiante deberá presentar el artículo seleccionado y realizar un análisis que incluya. Quiere decir que cada uno debe ir cumpliendo con las consignas, más allá de que después se entrega uno. Análisis del paratexto, elaborar una hipótesis de lectura con los elementos paratextuales del texto que ustedes seleccionaron, hablar sobre la estructura del texto, o sea, qué secciones puedo yo identificar dentro del texto. Acá hay algunos ejemplos. Yo me fijo en mi texto cuáles secciones puedo encontrar. Si tiene una introducción, si tiene marco teórico, si tiene metodología, resultados, discusión, conclusiones y alguna otra sección que sea visible o que yo pueda identificar. Propósito del estudio. O sea, como es una investigación, ¿cuál es el propósito de la investigación? Bueno, identificar el objetivo o el propósito del estudio e indicar en qué parte del texto está. O sea, yo digo, el propósito de esta investigación o de este estudio es tal y lo identifiqué en esta parte o en esta frase o en este párrafo o en esta sección. Preguntas o problema de la investigación. Generalmente, cuando hay una investigación, parte desde una pregunta o desde una hipótesis. Entonces yo tengo que interpretar las preguntas o la hipótesis que orientan el estudio. ¿Sí? Por ejemplo, no sé. La hipótesis es que el ejercicio físico aumenta la expectativa de vida de las personas. Esa es una hipótesis. ¿Sí? O la otra hipótesis es el trabajo de alta intensidad es beneficioso para
los deportes de resistencia. Esa es otra hipótesis. Y después yo voy a tratar de sustentarlo o no. O una pregunta. ¿Hasta qué, hasta qué punto es esencial la elongación o la vuelta a la calma luego de la actividad física? Entonces es una pregunta disparadora, no es una hipótesis. ¿Sí? Entonces, bueno, todos los trabajos de investigación están basados en hipótesis o en preguntas disparadoras. Yo las tengo que ubicar. Metodología. Cuando hay una investigación, generalmente se dice el método que se utiliza para investigar. Métodos más comunes pueden ser revisión de bibliografía, por ejemplo, estudiar lo que otros han escrito al respecto. Puede ser análisis de caso, ¿sí? Agarrar alguna muestra y analizar ese caso. Podemos hacer encuestas, entonces podemos relevar en una población. Bueno, ahí va a decir qué metodología se usó para investigar. Bueno, y voy a describir brevemente el tipo de investigación, los participantes, quienes participaron en la investigación, los instrumentos y el procedimiento. Bueno, fecha límite, el 25 de abril, que sería el sábado. Hasta el sábado tienen para entregar esta segunda parte. Las consignas, la verdad es que son muy, muy cortitas. Si se juntan esto en media hora, lo tienen que sacar como mucho. Si charlan y toman mate, le tiene que llevar media hora. ¿Sí? Sí, poniéndole pilas, en 15 minutos lo tienen que sacar. Así que bueno, es un trabajito como para empezar a analizar. Vamos a lo que es el modelo de parcial número 1 ahora. ¿Alguna pregunta sobre la segunda entrega del TIF? No. Ahora tendrían que estar viendo en sus pantallas el modelo de parcial. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Excelente. Bueno, levante la mano quien realizó ya el modelo de parcial, quién lo practicó, quién lo resolvió. Gaspar me hace que no. Gabriel no me levanta la mano. Tamara levanta la mano. Muy bien. Agostina levanta la mano. Alan no. María no. Fabricio levanta la mano. Jonathan levanta la mano, pero para hacer el dedito para abajo. Jonathan. No era la idea. Bueno, no importa. Bien. Sí, profe, ¿Tenemos? yo algo avancé con el coso. Bien. Bueno, la idea era, o la idea es corregir actividades. ¿Sí? Así que bueno, vamos a ir trabajando sobre las consignas, ¿sí? Pero la idea es que ustedes puedan resolver las consignas ustedes. Entonces, yo ahora les voy a dar 15 minutitos para que ustedes vayan resolviendo consignas. El que lo hizo se toma unos matecitos, descansa estos 15 minutitos mientras los compañeros van avanzando con las consignas. ¿Por qué? Porque no tiene sentido si yo avanzo sobre las consignas y ustedes no las realizaron. ¿Por qué? Porque después no podemos poner en común, no puedo discutir, simplemente copio lo que resolvieron mis compañeros, no puedo, eh, digamos, opinar sobre si estoy de acuerdo o no. Entonces, bueno, yo ahora les doy 15 minutitos para que ustedes trabajen por su cuenta en el análisis de esta guía de lectura, que sería eh, modelo de parcial 1, está en la página 61, acá tenemos el texto, y abajo tenemos las consignas. Analizar los elementos paratextuales, dentro de ellos el abstract y elaborar una hipótesis de lectura. Después leer el abstract nuevamente, porque se supone que yo lo leí en la primera parte, o por lo menos lo observé un poquito para hacer la hipótesis, y rescatar ideas centrales, encontrar un contraste en el primer párrafo. Bueno, así. Vamos a ver si podemos avanzar con algunas consignas al menos en estos 15 minutos y después vamos a corregir todo el trabajo. ¿Ok? Vamos.
Vamos con las consignas a ver hasta dónde llegamos. ¿Ok? Bien. Vamos prendiendo las camaritas, así podemos corregir las consignas. La primera consigna decía, analice los elementos paratextuales y elabore una hipótesis de lectura. A ver, vamos de arriba para abajo. Gabriel, ¿cuáles son los elementos paratextuales que vos pudiste identificar en este texto? Los elementos que pude ver es el título como primero, o sea, el título en la imagen y Ujú. el subtítulo que sería el abstract, lo pude ver así por arriba. Bien, bien. Títulos, subtítulos, imágenes. Tenemos un abstract. Muy bien. Alan, ¿cuáles son los elementos que deben componer una hipótesis de lectura? Ah, eran 5, ahora no me acuerdo muy bien, pero ¿Te justamente el acordás año, la cuatro? No pasa nada. fecha, la fecha, la fuente textual, eh, para quién va dirigido, o sea, específicamente las palabras no me acuerdo, pero Bueno, justamente vamos a entran ahí en pasar la eso. hipótesis. Bien, si La del yo tengo, autor, el autor. bien, si yo tengo el autor, la fecha y dónde fue publicado, ahí tengo esos tres componentes componen un aspecto de la hipótesis, que sería, Contexto de producción. bien, ¿Ya? Tamara, contexto de producción. Después, para quién escribe o para quién podría ser de interés en el ámbito en que yo creo que se va a difundir, ¿eso qué sería? Otro contexto, que no es de producción. ¿Y? De recepción. Contexto de recepción. Después, ¿para De qué? producción. Con el contexto de producción y el contexto de recepción. Bien, Tamara. Estaba el contexto de producción es quién escribe, dónde escribe y cuándo. El contexto de recepción es para quién, para que lo lea quién, con la intención de lo lea quién, en qué ámbito yo creo que se va a difundir, o el autor pensó que se iba a difundir, ¿no? De acuerdo a cómo está organizado, de la temática, de qué tipo de texto es. Bien. Si yo identificaba el género discursivo, o sea, qué es esto como texto, también lo ponía. ¿Cómo se llamaba el para qué? ¿Para qué escribe el autor? Cómo se le decía a eso? El para qué. Puede ser el ¿El tipo de propósito? texto, No. si es El, informativo, si es expositivo. más o menos, esa es la tipología textual. El para qué sería el propósito comunicativo. O sea, el autor Propósito. escribe con el propósito de qué? Con el propósito de informar, con el propósito de definir, con el propósito de debatir, con el propósito de analizar, de definir. Bueno, yo tengo que buscar un propósito, ¿no? De concientizar, de argumentar, de debatir, bueno, depende lo que yo identifique, el propósito que yo crea que va a tener el texto. Después teníamos, bueno, dijimos, el género discursivo, el contexto de recepción, el contexto de producción, el contexto de recepción, el propósito del texto y me faltaba un aspecto importante. ¿Cuál era? La inferencia del contenido. La inferencia del contenido, muy bien. Y la inferencia del contenido del texto. ¿Cómo tenía que narrar yo la inferencia de contenido? En potencial. Hipotéticamente. En potencial, hipotéticamente, ¿no? Definiría, describiría, intentaría, debatiría sobre. Bueno,
le pongo el ría como potencial. Y en la temática, la inferencia de contenido, no me tengo que quedar solamente en el tema, sino que tengo que tratar de ir un poquito más allá. ¿Sí? Yo en el título puedo identificar el tema, pero lo que yo tengo que avanzar es qué creo yo que se va a decir sobre ese tema de acuerdo a lo que veo en el texto. Supónganse que habla de deportes en equipo. Es decir, bueno, el texto hablaría o definiría los deportes en equipo. Pero yo me estoy quedando en la temática, no estoy yendo un poquito más allá. ¿Sí? Entonces, el texto definiría los deportes de equipo, haciendo una distinción entre los deportes individuales, deportes de equipo varones, deportes de equipos mujeres, deportes de equipo mixto, deportes de equipo numerosos, deportes de equipo más pequeños. E intentaría hablar de los beneficios, ¿sí? Tanto en salud como emocionales. Entonces yo ahí estoy yendo un cachito más allá. Después vendrá el momento de ver si esa hipótesis de contenido era acertada o no, ¿sí? Pero yo en un primer momento tengo que tratar de hipotetizar qué creo yo que va a decir sobre ese tema. Bueno, a ver, ¿alguien se anima? Después de ya quedó clarísimo cuáles son los elementos paratextuales que tengo que analizar, cuáles son los elementos que constituyen una hipótesis. ¿Quién se anima a leer su hipótesis? A ver si podemos hallar todo esto. Profe, pues Sí, podríamos volver a repasar las partes estas que integran la hipótesis. Entiendo que son como 5 sí, ítems que tiene que cumplir sí. para que nosotros hagamos la escritura de la hipótesis. Uno, yo anoté que es el contexto de producción. Es quién escribe, dónde escribe. Entiendo que es la fuente textual también, Bien, ¿no? claro. Bien, Nosotros identificamos como elementos que constituyen una hipótesis 5 elementos que deben estar presentes, al menos, ¿sí? Pero bueno, esos cinco elementos son eh, los que engloban por ahí otros conceptos, ¿sí? Por ejemplo, sí. yo analizo la información paratextual solamente. Acuérdense que la hipótesis yo la tengo que hacer solamente con el paratexto, no tengo que leer el texto. Porque si yo leo el texto, me spoileo la hipótesis, porque ya sé de qué trata, entonces no hipotetizo nada. Entonces, yo analizo la información paratextual. Trato de identificar el género discursivo. Entonces yo digo, si esto es, por ejemplo, un póster académico, que este caso creo que no, pero no importa, yo uso otro para ver si identificamos después este. El póster académico, ta, 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 y le pongo el título. Entonces ahí tengo el género discursivo. En este caso yo puse un artículo académico, un artículo de investigación. Perfecto, perfecto. Sería Entonces ese, el artículo de investigación, ta, 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 y le pongo el título, y ahí ya tengo el género discursivo. género discursivo. A ver. Escrito por, publicado en, tengo el contexto de producción. Profe, una pregunta. En el caso de parcial, en ese punto, ¿uno tiene que poner justamente los paratextos antes de hacer la hipótesis o justamente solamente desarrollamos la hipótesis? No, la hipótesis solamente, porque se da por Ah, entendido que ustedes saben cuáles son los elementos paratextuales. No dice, haga una lista de los elementos paratextuales que usted identifica, o nombre los elementos paratextuales que aparecen en este texto. No, dice, analice los elementos paratextuales y elabore una hipótesis de lectura. Yo tengo que hacer solamente la hipótesis. Profe, a Sí. mí me pasó que yo tengo anotados los elementos de otra manera, no sé si... A ver, María, eh, porque decime. yo tengo como fuente textual, género discursivo, tipo de texto, tópico, posibles destinatarios, posible propósito comunicativo y inferencia temática. Está muy bien. O sea, vamos de a uno de los que vos tenés anotado y vamos a ver qué es básicamente lo mismo. A ver, nombraron el primero. Fuente textual. Bien, la fuente textual. O sea, quién escribe, dónde escribe, cuándo escribe. Entonces ahí tengo el contexto de producción. A ver qué más. Género discursivo. El género discursivo es lo que acabamos de decir. El género discursivo, por ejemplo, el artículo científico y el nombre y el título del artículo ya me está diciendo que es un artículo científico, ahí tengo el género. Otra.
Tipo de texto. Tipo de texto, bueno, si yo puedo decir que es... ahí estoy tratando de hablar de la trama, ¿no? Un texto informativo, narrativo, expositivo. Eso lo puedo definir o no. No sería fundamental para la hipótesis, pero si lo puedo poner, lo pongo. Ujú. ¿Otro? Eh, Tópico. El tópico, bueno, el tópico sería el tema. Tengo que tocar el tema, yo analizo el tema. ¿Qué más? Posibles destinatarios y El posible contexto. propósito comunicativo. Bueno, lo que decíamos del posible destinatario es el contexto de recepción. Destinado a, dirigido a, y a quiénes estaría destinado o dirigido el texto. Y propósito comunicativo, dijimos, el propósito del texto. ¿Cuál es el propósito del texto? El propósito comunicativo, informar, debatir, argumentar, definir, ¿sí? Bien. Sí. ¿Qué Entonces, más? por ejemplo, si y inferencia temática. Y la inferencia temática es lo que dijimos, o sea, sobre el tema, ¿qué creo yo que va a decir? Inferir es tratar de llegar con mis propios medios a un contenido, ¿sí? Yo trato de inferir por lo que veo, ¿qué va a decir de ese tema? Eh, entonces, por ejemplo, en el caso de que esa fuera una pregunta, ¿no? Si yo respondo con los elementos que les nombré, ¿estaría mal? ¿O Eh, tengo que responder en con los re- otros? no, no estaría mal, pero ojo que yo tengo que darle una organización lógica, ¿sí? Por ejemplo, yo comienzo, o sea, una organización lógica sería más o menos así. Yo comenzaría con el género discursivo, si lo identifico. Digo, el póster académico tal, el artículo científico tal, la infografía tal, el capítulo del libro tal, la carta tal. Ahí pongo qué tipo de texto es. O sea, qué es eso como texto. Después pondría el contexto de producción. Escrito por, publicado en, y ahí tengo el contexto de producción. O sea, quién escribe, dónde escribe, cuándo escribe. Dirigido a, y ahí pongo el contexto de recepción. Dirigido a personas en el ámbito académico interesados en deportes, profesores de educación física, estudiantes de profesorado, personas en el ámbito académico interesados en salud, profesionales de la salud, lo que yo infiera, lo que yo crea, eh, en quienes yo crea que el autor pensaba a la hora de escribir. Después paso con el propósito. Con el propósito de definir tal problemática, debatir sobre tal tema, informar sobre esta temática, llevar a cabo una investigación para arrojar resultados sobre. ¿Sí? Ahí estoy tratando de ver cuál es el propósito del texto. Y después, a lo último, dejo la inferencia temática, o sea, qué tema y qué dirá sobre el tema. Trataría sobre las problemáticas de los profesores de educación física a la hora de armar una secuencia didáctica con niños pequeños, debido a eh, diferentes problemáticas que habría en el ámbito escolar. Y lo narro en potencial, ¿sí? Y bueno, y ahí tenés el tema y la inferencia sobre el tema. Ah, bien, bien. Gracias, ¿Entendió, profe. María? Sí, Bueno, perfecto. Alguien que lea la hipótesis ahora que ya hablamos un montón de la hipótesis. No tiene que dar ninguna duda, tienen que salir expertos en hipótesis de lectura. Ah, bueno, que estamos calladitos hoy, Ahí leo, miércoles. leo el mío. Ah, ahí está, un valiente. A ver, vamos. A ver, yo puse el texto Gender Difference in Burnout in Individual Athletes. Es un artículo científico escrito por Zoira Heydari, publicado en Pelagia Research Library en el 2013. Podría estar Ujú. destinado a investigadores, profesores, estudiantes relacionados a la educación física.
con el propósito de analizar e informar las diferencias en el agotamiento por género en atletas individuales, explicando y demostrando con datos recolectados. Podría tener la comparación de datos de cada género en distintos deportes individuales, describiendo si existe una diferencia entre ellos y cómo se manifiesta. Ok, bueno. A ver, Gaspar, volvé a leerlo y esta vez yo te paro y ustedes tienen que identificar qué elemento es eso de la hipótesis. A ver, dale, vamos de vuelta. Vale. Puse el texto, bueno, el título. Es un artículo científico escrito por Zoira Ahí, Heydari, publicado en... hasta ahí, está ahí, está ahí. Ahí nombró dos aspectos. ¿Cuál sería uno y cuál sería el otro? El género discursivo, El género discursivo y el contexto la de fuente producción. textual. la fuente textual, el contexto de producción. Seguí, Gaspar, porque ibas a decir algo más del contexto de producción. Sí, publicado en Pelagia Search Library en el 2013. Ahí está. Ahí terminaba el contexto de producción. Seguí. Podría estar destinado a investigadores, profesores y estudiantes relacionados a la educación física. Ahí. ¿Qué sería eso de la hipótesis? Contexto de recepción. Contexto de recepción. Estaría dirigido a... Bien, vamos con otro, vamos a seguir. El propósito sería analizar e informar las diferencias en el agotamiento por género en atletas individuales, explicando y demostrando con datos recolectados. Bien, ese sería el propósito. Con el propósito de... Bien, seguí. Podría tener la comparación de datos de cada género en distintos deportes individuales, describiendo si existe una diferencia entre ellos y cómo se manifiesta. Bien. Podría tener... ¿Y ahí qué está haciendo? Una inferencia del contenido. Muy bien, una inferencia del contenido temático. Muy bien, Tamara. Bueno, están todos los aspectos. Después podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Acá va a haber tantas hipótesis como estudiantes, sobre todo de la inferencia temática. Después en el resto más o menos van a estar todos rumbeados. Los elementos están y hasta acá no hay ni bien ni mal si ustedes identifican bien todos los aspectos, ¿sí? Y hacen una inferencia temática más o menos bien orientada. Después, lo que yo infiero de la temática puede estar bien o puede estar más o menos, o puede estar, digamos, bastante desviado de lo que dice el texto, porque hasta que no lea el texto no voy a saber. Después veré. Pero por lo menos los elementos constitutivos y la forma de narrarlo son correctos. 2. Lea el abstract y recuperen ideas centrales. A ver, ¿quién leyó el abstract y quién recuperó algunas ideas del abstract? Yo escribí algo ahí, profe, medio rapidito, A ver, lo que Jonathan. pude analizar. Estando acá, puse que el deporte profesional se disfruta, pero también puede provocar mucho estrés y mucha fatiga, ¿sí? Por la exigencia justamente que se da y que si lo puedo identificar, puedo ayudar puedo ayudar psicológicamente para ayudarlos justamente para que no se aíslen. Hablaba al final del texto, me parece. Este estrés lo que provoca es que se aíslen o ya no tengan tanto contacto con amigos, familiares, justamente por estar muy estresados. Hay mucha carga psicológica y fisiológica porque tienen agotamiento tanto físico como mental. Bueno, Algo así, pues. bueno, Jonathan, bastante, sí, tiene que ver con eso. ¿Alguien rescató alguna otra idea? Yo pude destacar ahí sobre que también estudian las diferencias de género. Se Ujú. concluye que las mujeres presentan mayores niveles de burnout que los hombres. Muy bien, ese burnout es el Burn- agotamiento que después usted lo va a seguir nombrando como agotamiento, entonces está bueno que lo identifiquemos el burnout como un agotamiento extremo. Muy bien, vamos a ver si podemos encontrar otra cosa aparte de ideas, que son algunos marcadores y algunos elementos puntuales. Por ejemplo, en el primer párrafo hay una relación de contraste. A ver si puedo encontrar una relación de contraste y el marcador, o sea, la palabrita que me está introduciendo el contraste y qué ideas se contrastan.
A ver, vamos para arribita en el primer párrafo. ¿Quién pudo encontrar el contraste? El contraste, el marcador y las ideas. El marcador sería however, la primera Muy bien, una de las Tamara. primeras oraciones. Sí, ahí. ¿Y qué tipo? Bueno, es de contraste, entonces ya Diez. tenemos. ¿Y qué ideas Sí, relacionan? estaría relacionando la primera parte, que sería lo antes del punto, que sería la participación, que la participación en los deportes es placentera, pero dice, o sin embargo, Pero, sin eh, embargo, claro, es un contraste. sí, pero también implica grandes demandas físicas y psicológicas que pueden generar fatiga o estrés. Muy bien, Tamara. Excelente. Vamos a ver si podemos seguir identificando algunos elementos. Dice, explica con sus palabras cómo se define el agotamiento. Por ahí estaba la definición de agotamiento, que era esto del burnout. Y dice, bueno, lea y explique con sus palabras, ¿no? Yo dije, yo le pongo el lea porque hay que leerlo, si no es imposible. Y después tratar de explicarlo con mis palabras. ¿Sí? Bien. ¿Dónde estaría eso? A ver, ¿cómo sabemos que está la definición? Yo porque justo leí esa parte que dice es definida, Muy bien, eh, Tamara. la- y ahí Burnout intenté, is sí, defined as a psychological, emotional, and physical withdrawal from activities. Ok, good. Entonces, ¿cómo puedo explicar con mis palabras eso? Yo, profe, Agostina, vamos. sí, yo puse el burnout es un agotamiento físico, emocional y psicológico que lleva a la persona a alejarse de su actividad. Es como cuando el atleta pierde la motivación, el interés y ya no puede manejar la presión y cómo seguir. Muy bien. Muy bien, Agustina. Vos por ahí te fuiste un poquito más en la explicación, ¿sí? En la definición, porque después dice, ¿de qué forma se presenta el agotamiento? O sea que ahí podríamos llegar a extraer algo de información también para la 5, que dice de qué forma se presenta el agotamiento y en qué consecuencias puede presentar en los atletas, que continuaba justamente ahí con la definición, ¿sí? A ver, qué características tiene, cómo se presenta, a ver, quién lo pudo rescatar de ahí. Está por acá. es lo mismo que dijo, va, eh, Claro, pero, le mismo que o dijo sea, la Agos, última que parte fue, ¿cuál sería su que última parte? presenta como fatiga, falta de motivación, Bien, se caracteriza emociones, muy bien por la fatiga. eh, ¿Qué más? la falta de motivación. Falta de motivación. Muy bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Alguien encuentra alguna otra idea? Cansancio extremo igual y también Cansancio. sensaciones. ¿Agos? Cansancio extremo y qué más. em, Desinterés, después Sí, falta y sensaciones negativas. sensaciones negativas. Sensaciones negativas, por ejemplo, sensaciones negativas sobre el sentimiento personal, sensaciones negativas sobre la falta de logro, una sensación de falta de logro, por ejemplo, de no haber logrado cosas, ¿sí? De no haber alcanzado objetivos. Muy bien. Dice, en la línea 3 del tercer párrafo de la introducción se emplea la expresión referencial this approach. Identifica a qué se refiere. Interprete las ideas. A ver, vamos a ver si encontramos this approach ahí en la tercera línea del párrafo 3. Tengo uno, dos, tres, acá. Dice, this approach. This approach, yo lo puedo interpretar como ¿qué? This approach.
Este enfoque Este enfoque, esta mirada, esta teoría, este concepto, bueno, ¿cuál? se refiere al concepto de pines. Los atletas que están muy motivados para lograr el éxito deportivo son muy susceptibles al agotamiento. Muy bien. O sea, la teoría, o sea, este concepto, esta mirada de Pines, es extender, en realidad es el extender el concepto de agotamiento, este burnout, porque solamente se pensaba que estaba relacionado con algunas profesiones, ¿sí? Como el burnout de los médicos, el burnout de los enfermeros, el burnout de los docentes, ponele, o el burnout en ciertas circunstancias de trabajo. Pero no se pensaba que esto afectaba a dónde, que Pines lo amplía. Y los atletas que están Los, motivados justamente a lograr el éxito deportivo. claro, en personas que tienen una motivación por un logro, ¿sí? Que quieren alcanzar algo con mucha motivación. Y esto afecta a los atletas porque están, obviamente, con este tipo de motivaciones para el logro, ¿no? O esta ambición por lograr algo. Muy bien, perfecto. Bueno, a ver, vamos a analizar uno más. Y después, bueno, le quedará algún puntito para seguir practicando. Dice, explique las ideas relacionadas en el tercer párrafo por el conector however, que ya vimos un ejemplo, e identifique su función lógica. Acá yo tengo que poner qué función tiene, que ya lo habíamos visto, qué significaba y qué función tenía, y ahora las ideas. A ver, ¿dónde estaba however? Por acá. However, ahí lo identifiqué, lo voy a marcar. Acá. However, y however es un conector de qué tipo, qué relación establece, que ya lo dijimos. del contraste, De contraste, bien María. Y lo podemos interpretar o traducir como qué. como sin embargo. Sin embargo, muy bien, entonces, ahora tengo que buscar las ideas que están contrastadas. ¿Cuáles son las ideas que contrasta acá? Y va a contrastar la idea de que el burnout aparece en las personas con mucha ambición o muy comprometidas o que son las más susceptibles. Y sin embargo, también ese compromiso, esa ambición son las que necesitan los atletas de élite. Muy bien. Acá habla de que, bueno, el burnout es el resultado de una persistencia al éxito, la ambición desmedida y esa búsqueda de un logro hace susceptible a una persona al burnout, al agotamiento, al cansancio, a quemarse, como la cabeza quemada, que eh, algunos autores lo definen como el síndrome del quemado o el síndrome de la cabeza quemada. Pero acá dice, sin embargo, en los deportes, tales predilecciones son necesarias en los atletas de élite. Entonces, ¿cuál sería la contradicción acá? ¿O cuál sería el contraste? O sea, son características que llevan a las personas a agotarse, ¿no? Al agotamiento mental, pero son características que en atletas son necesarias. La ambición, el hambre de lograr ciertos objetivos, el ser ambicioso, el querer obsesionarse con lograr algo, es algo esperable en un atleta. Se espera que tenga esa mentalidad. Por eso los hace más susceptibles. Bueno, chicos, voy a pasar lista. A ver. Les quedan para completar esos ejercicios, síganlos, que es obviamente práctica para el parcial.
Tamara, Presente. Agustina, Presente, profe. Micaela, Fabricio, Presente, profe. Orlando o Gabriel. No sé cómo querés que te diga. Presente. Gabriel está bien. Gabriel, dale, Gabriel. María, Presente, profe. Jonathan, Acá, profe, presente. Gaspar, Presente. Alan Presente, profe. y Leandro. Ah, Leandro me dijo que estaba trabajando. Bien. Bueno, a ver, chicos, estudien. Nos vemos la semana que viene. Recuerden entregar el trabajo práctico y el trabajo grupal y estudiar para la semana que viene que tenemos el parcial y acercarse a la UDA o dirigirse al referente para articular el tema del parcial. ¿Ok? Bien. Bueno, éxitos, estudien y nos vemos la semana que viene en el parcial. Gracias, profe. Chau, chau. Adiós. Chao, Gracias. profe, Nos Buena vemos. gracias. semana para todos. Chau, chau.